Me va a acompañar Juan Manuel Mazo, antiguo gestor del Fondo Mara al Macro. Juan Manuel, si hay un pilar básico a la hora de invertir, podríamos decir que ese es tener un plan, una estrategia, y de eso me han dicho que tú sabes un montón. Así que muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sin presión, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues el escenario es tuyo, te dejo y vuelvo enseguida en un ratito para las preguntas, porque ya tenemos a la audiencia preparada y muy atenta a lo que nos vas a contar. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a la audiencia en España, buenos días en Latinoamérica. Lo primero, agradecer a XTB haberme invitado a esta ponencia con un plantel tan distinguido. Lo segundo, al equipo de XTB, que con Marta Salas y Javier Urones han organizado este evento, que nos han hecho la vida muy fácil a todos los ponentes. Y lo tercero, agradecer a la audiencia que un sábado por la tarde, con un día tan fantástico como el que hace en Madrid, pues esté escuchando esto, ¿no? Yo, sin más preámbulo, voy a pasar a mi presentación. Quiero hablar de varias cosas, del entorno macro, de los bancos centrales y los mercados, y de la pregunta del millón. ¿Se puede vivir del trading? Y trataré de responderlo, o por lo menos a aportar mi experiencia. En cuanto al entorno macro, yo lo entiendo de la siguiente manera. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué causas explican que estemos como estamos? Y a mi entender son básicamente tres: la globalización, la tecnología y la demografía. La globalización y la tecnología creo que es lo que están provocando la precarización de las clases medias. Pongo ahí Albacete y Bangalore. Yo cuando me licencié, cuando acabé mi carrera de económicas, competía con el economista de Albacete, de Barcelona o a todo lo más de Londres. Hoy en día los ingenieros, matemáticos, informáticos, incluso médicos compiten a nivel mundial con el ingeniero, matemático, médico que esté en cualquier sitio del mundo, lo cual ha producido una reducción de los salarios reales. La tecnología, pues bueno, casi se explica por sí misma. La aparición de Internet como gran comparador de precios y motor deflacionista, la robotización, sustitución de mano de obra por robots, la digitalización y la velocidad que eso imprime a todos los procesos. Yo he puesto aquí un ejemplo muy sencillo, que además es un ejemplo personal. Yo empecé a trabajar en 1986 en los mercados, llevo 36 años, de los cuales 20 han sido en tesorerías, 10 gestionando fondos de retorno absoluto y los últimos 5 o 6 gestionando mi propio dinero. Pues yo empecé en cuarto de carrera y me pagaban 500 euros. Si yo actualizo esa renta a octubre del año pasado, pues serían 1.316. Es decir, mi salario se habría multiplicado por 2,6. Sin embargo, en ese periodo la vivienda se ha incrementado por 6. Y además, indica ese recorte que pongo ahí, ni siquiera una persona con mi calificación, es decir, habiendo terminado tercero de carrera y hablando un inglés bastante chapucero, ganaría hoy 1.300 euros. 1.300 euros, desgraciadamente, gana un ingeniero titulado o un economista o un abogado, y además con bastantes cursos de posgrado. Lo que se ha producido es lo que vemos a la derecha, que hay el famoso inequality. Cada vez menos tienen más parte de la tarta. En último lugar que decía ahí, hablaba de la demografía. Claro, hablar de pirámide demográfica, este es el ejemplo de España. En 1962, y me parece que sí, 2019. 1962-2019. En 1962 era una pirámide. Hay que recordar que el estado de bienestar, las pensiones, la seguridad social, se empieza a montar en esa época. ¿Por qué? Porque teníamos esa pirámide poblacional, porque no hay que olvidar que el sistema de seguridad social y sobre todo el de pensiones es un sistema Ponzi. O sea, los que cobran, los que ya han pasado por ahí, están cobrando con los ingresos derivados de los que ahora estamos trabajando. Así que a la derecha, que es lo que tenemos ahora, no es una pirámide, es una cosa un poco amorfa, pero que tiene muchas implicaciones. Básicamente, que no podemos pagar el estado del bienestar que creemos que tenemos.
Y eso explica muchas de las cosas que están pasando, en mi opinión. También decir que sobre la pirámide poblacional es casi imposible actuar. Es decir, los que nacen, y si no hacemos algo porque nazcan más, pues es muy complicado que eso se solucione. He puesto algún otro ejemplo, como el de Estados Unidos, que tiene una forma un poquito mejor, o el de Japón, pero al final es todo lo mismo. Así que a unos jóvenes que tienen ya... Yo llevo años sosteniendo que por primera vez en época de paz nuestros hijos van a vivir peor de lo que lo hacemos nosotros. Y a mí esto me parece un drama, y sobre todo es que no se habla de ello. Además de dejarles esa herencia, bueno, es decir, que ellos ganen menos dinero no tiene la culpa nadie, salvo este proceso de globalización y la irrupción de la tecnología. Pero habrá que hacer algo eso. Pero además lo que hacemos es dejarle todo ese paquetón de deuda. Aquí hay varios gráficos, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero claramente desde los 80 se ve que la relación deuda-Producto Interior Bruto explota hacia arriba y no está, por lo menos el de arriba de la izquierda, la última adición de no sé cuántos trillones, porque ya he perdido la cuenta de deuda por la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos multiplicado la deuda por 3 en 20 años. Pero es que además, desde que ha llegado Biden, dice, bueno, pues vamos a gastarnos 1,9 trillones, que son nuestros billones, es decir, 1 por 10 a la 12. Y el Infrastructure Bill, 2,3 trillones, o sea que son más de 4. Pues, por ejemplo, para compararlo con un dato, todos los años de la Segunda Guerra Mundial serían 4 trillones actualizados a hoy. Es decir, que en menos de 6 meses hemos comprometido gasto, sin contar con lo que con el dinero, el helicopter money que ya mandó Trump a cada uno de los habitantes, ¿no? De manera que, digo, tienen un entorno más complicado y encima les dejamos una herencia muy complicada. Una herencia que ya se venía manifestando antes de 2020. Tenemos unos déficits desde el 2000, déficit público crónico, incluso con crecimiento, porque este es el de Estados Unidos. Otra cosa que hay que resaltar desde el punto de vista macro es la pandemia, es decir, pero no el efecto que aparece en ese gráfico de reducción de Producto Interior Bruto tan intenso en el mundo durante 2020 o incluso el que aparecerá en 2021. Sino qué va a perdurar de esto desde el punto de vista macroeconómico en las economías mundiales. Y básicamente yo creo que nos hemos dado cuenta que tenemos que ser autosuficientes en determinados productos. Es decir, aquí al principio no había mascarillas y como no había mascarillas nos dijeron que no era bueno usarlas. Eso es un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero yo creo que va a todo el mundo a querer tener pues, respiradores, mascarillas y otras cosas que se definan en el futuro. El teletrabajo está posiblemente para quedarse. No tanto como desgraciadamente estamos teniendo que sufrir ahora, porque yo creo que el ser humano es un animal social que le gusta el roce, pero habrá un híbrido. Eso tiene muchas implicaciones de sectores. ¿Qué va a pasar con el sector de real estate para oficinas? ¿Qué está pasando ya en el sector de vivienda unifamiliar, que están subiendo los precios en todo el mundo, o incluso en la costa o en sitios apartados? La forma de comprar, Amazon frente al Corte Inglés. Esto ya estaba pasando, pero claramente el que no esté en la red hoy básicamente no existe. Y va a desaparecer si no ha desaparecido ya. El gasto sanitario, ¿quién va a discutir a partir de ahora gasto sanitario? Es decir, hay cosas que van a quedar. La macro se ocupa de grandes tendencias que perduran en el tiempo. Pues estas cosas es muy posible que vayan a afectar de manera diferente movilidad, electrificación, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión, no me detendré mucho en esta, es el cambio climático. Es una obviedad que hay preocupación por esto y que hay un montón de cosas que se están haciendo en este sentido. La inversión con criterios ASG, pues ambientales, sociales y de gobernanza, están más de moda que nunca y yo creo que lo van a seguir estando mucho más. La cuestión aquí es si es de verdad, si no es cosmético, es decir, si hacemos las cosas bien.
En cuanto a ambientales es obvio, en cuanto a sociales hemos hablado previamente de la inequalidad, y en cuanto a gobernanza, pues bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer y hay muchos ejemplos de que las cosas no se están haciendo demasiado bien, en mi opinión. La otra cuestión que les había comentado es la de los bancos centrales y mercados. En esta me detendré más en la parte de bancos centrales y contaré mucho menos lo de mercados, porque he estado viendo antes la de Pablo Gil y como los dos fuimos compañeros en el Santander y yo creo que bebemos de las mismas fuentes y tenemos ideas muy parecidas, pues no la voy a repetir demasiado, voy a pasar un poquito por encima. Como ven, aquí están los señores Kuroda, Powell, Yellen, Lagarde, en fin, Yellen ya no está ahí, pero está en el cóctel, porque ahora es ministra de Economía de Estados Unidos. Estos son gráficos muy conocidos sobre los activos de los bancos centrales. Me resulta más interesante el de abajo del todo, que es la explosión de la M1, del dinero en circulación, de cuentas a la vista y depósito de ahorro. Estos son pues los trillones estos de la pandemia, como se ve. Este es un gráfico de largo plazo. Es decir, no es que sea parabólico, es que es vertical. En fin, luego hablaremos de las implicaciones de esto. Los mercados de bonos prácticamente han desaparecido. El de la derecha es el de Japón, el famoso trade del Widowmaker, que es que nos íbamos quedando cortos del bono japonés porque no entendíamos que emitieran y compraran deuda, etcétera, etcétera, y que el tipo no subiera y todos perdíamos. O sea, los stop loss nos saltaron hasta que ya en la actualidad, bueno, tiene más del 45% de la deuda emitida el Banco Central de Japón. No se hacen prácticamente operaciones en bonos japoneses. Y el año pasado el Banco Central Europeo compró más del 85% en media. Hay países de más del 100%, como España. Más del 85% de la emisión neta del año 2020. Es decir, que estamos en una fiesta sin fin y, desde mi punto de vista, nada justificable. Pero bueno, hombre, luego comentaré. Además, estos señores que se comportan como si lo supieran todo, yo le llamo los oráculos, se equivocan pues tanto como nosotros, por lo menos. El Banco Central Europeo en diciembre publicó una previsión de inflación para este año del 1%. En marzo la ha subido un 50% al 1,5%. Y tiene no sé cuántos económetros ahí dándole a los modelos. Y esto sí que quiero leerlo textualmente, ¿no? El señor Panetta, Fabio Panetta, dice, y traduzco: debemos establecer la credibilidad de nuestra estrategia demostrando que las subidas de tipos no deseadas no serán toleradas, o injustificadas no serán toleradas. Toma ya, no serán toleradas. Pero, joder, el Banco Central Europeo tiene que decir lo que tolera o no, que se ocupe de lo que tiene que hacer. Y además dice, no debemos dudar para incrementar el volumen de las compras y gastar todo el PEP este famoso y más si es necesario. Esto es como lo del Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Bueno, como es gratis, le dan ya no es ni a la maquinita que antes imprimían, ahora le dan a la tecla. Posiblemente tengan un robot que le dé a la tecla. Y este es un tema que siempre me ha llamado la atención, bastante poco conocido. El señor Powell y la señora Lagarde son abogados. Yo no tengo nada en contra de... No son economistas, no han estudiado política monetaria, ni política económica, ni creo que sepan mucho. Insisto que no tengo nada en contra de los abogados, mi mujer lo es, o sea que no hay nada de profesión, de odio de profesión, pero, joroba, por lo menos guarden un poco las formas, pongan un economista, digo yo. Estos son los tipos. He subrayado en amarillo los que están por debajo de 1 y en naranja o rojo los que están en negativo. Que, como ven, pues son es un gran porcentaje de los bancos centrales, al menos de esa página que están muchos de los bancos, todos los que representan
o importan en el mundo y otros cuantos. Y claro, llegamos a los tipos negativos, aquellos que estaban en rojo, que he señalado también al Banco Central Europeo, porque el tipo de depósito, es decir, todo lo que remansas en el Banco Central Europeo, te cuesta un 0,60. Entonces hemos llegado a una cuestión que son los tipos negativos. Si me hubieran dicho que los tipos negativos podían existir cuando yo estudié la carrera, hubiera dicho, me apuesto lo que sea, que esto es una cosa imposible, porque es... Y por eso ponía lo de la ley de la gravedad. Es como si la ley de la gravedad no existiera. Tuviéramos que sujetar las cosas, esta mesa, la cámara, el ordenador, para que no suban nosotros mismos. Vamos a la compra y en vez de pagarle al tendero, el tendero nos da dinero a nosotros. Hemos creado un universo de ficción, de realidad virtual, que a mí lo que más me sorprende es que en Europa la gente no dice nada sobre esto. En Estados Unidos hay mucha gente que no le gusta y que escribe en contra. En Europa hay muy poca gente. Daniel Lacalle es uno de los pocos que hablan de este asunto. Yo mismo lo he hecho en mi ámbito mucho más pequeño. Pero estamos en una realidad increíble que además distorsiona absolutamente todo. Así que estos señores... Digo, no es que hayan puesto los tipos negativos, es que los tipos que son negativos son ellos para la economía. Y además, si me permiten la broma, además son del Barça, porque le han hecho caso a Van Gaal, que le decía siempre negativo, nunca positivo, ¿no? En fin, una cosa muy curiosa, muy difícil de entender en mi opinión. Que además tiene muchas consecuencias. La banca está como está porque es imposible que un sector facturando con precios negativos pueda sobrevivir. Y muchas otras. Todos los sistemas de valoración de activos financieros están totalmente descuajeringadas. Hoy oí a alguien hablar de las fronteras eficientes. Markovich con tipos negativos no funciona, no existe, no se puede aplicar. ¿Cómo descuentas flujos? ¿Cómo haces prácticamente nada con tipos negativos? En cualquier caso, sí que hay gente que dice, por ejemplo, como Arcano, que van a estar 20 años así. O el señor Gortázar, que dice que van a estar toda la vida. Yo la verdad es que no lo creo. Cuando estas cosas pasan, posiblemente estemos más cerca del final que del principio, porque esto nadie lo previó, y es lógico que nadie lo previera, porque es absolutamente ilógico y muy perjudicial, en mi opinión. De manera que el proceso inversor que yo tenía cuando gestionaba tanto el Valorica Macro como el Maral Macro, se lo han cargado. Siempre he pensado que la suma de análisis era muy buena para obtener resultados interesantes en el proceso de inversión y al final en la inversión. Análisis macro, análisis micro, análisis de flujos, análisis técnico y análisis cuantitativo. Básicamente, lo que han hecho los señores bancos centrales es que se han cargado el análisis macro y queda el análisis micro también, quedan el análisis de políticas monetarias casi como elemento exclusivo para saber hacia dónde van a ir el precio de los activos. Y eso, en mi opinión, es nefasto para un montón de cosas. De manera que, y este es un gráfico que ya ha salido anteriormente, lo único que importa es, incluso en el día a día, qué es lo que van a hacer los bancos centrales, qué dicen los banqueros centrales. Por ejemplo, esto que ponía un recorte del otro día, ¿no? Las acciones caen porque Kaplan dice que va a quitar parte del estímulo. Todo es más estímulo, menos estímulo, y básicamente es lo único que hay en los mercados, en mi opinión, en este momento. De manera que las reflexiones que me planteo es ¿a quién favorece esto? ¿Qué incentivos hay para hacer las cosas bien? Yo llevo años sin oír hablar de las reformas. Tenemos que reformar el mercado de trabajo, el sistema de pensiones, por supuesto corregir el déficit público. No estoy hablando ex pandemia, que esto es un shock que espero que se acabe bastante pronto. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque hay barra libre para financiar. El déficit público no importa. Pero también, o incluso más importante, hemos prostituido el precio de lo más importante en un sistema de libre mercado o en el capitalismo, que es el precio del dinero. Lo ponemos a cero negativo.
es un mercado realmente, una economía planificada. Vamos, no una economía, un sistema monetario absolutamente planificado, donde demanda y oferta no se encuentran. Sencillamente yo digo, como decía Panetta, que esto tiene que estar aquí porque lo digo yo. ¿Podemos imprimir sin consecuencias? O sea, toda esta historia que nos enseñaban en la facultad de que el free lunch no existe. Es que, joder, si esto fuera verdad, pues nos quedamos todos en casa, que impriman indefinidamente y que nos manden el salario a casa, que eliminen los impuestos. Claro, nadie, no, pero es que tanto, pero nadie sabe decir cuál es la cantidad adecuada. Debemos forzar a los inversores. Hemos visto las pirámides de población y lo que estamos viendo es que tenemos en el mundo desarrollado unas poblaciones bastante envejecidas. Y le estamos diciendo a todo el mundo que se meta en renta variable, porque ¿qué voy a comprar? El bono español al 0,30, el bono a 10 años. Con la que tenemos aquí y con la ausencia de intención de reformas, no digo de reformas, de intención de reformas. Y luego está, bueno, claro, todo esto lo explica la famosa MMT, que es la teoría monetaria moderna. Le dice moderna porque, claro, moderna es una cosa positiva. Tú dices, ¿algo es moderno? Joder, pues moderno es estupendo, viejo, pues es mucho menos interesante. Yo le puedo llamar la teoría monetaria mágica, porque ha inventado que el helicopter money, que ya lo han intentado lo hicieron los romanos, lo hicieron los españoles en el siglo XVII, en fin, que esto ya está probado y sabemos cómo acaba. También se le puede llamar teoría monetaria de M, pero prefiero no decirlo. A pesar de todo, cada vez es más lo que ocurre. Es decir, no vemos ninguna intención de que esta forma de operar que viene desde 2008 cambie. Así que no espero ningún cambio salvo que aparezca la inflación. Y esto es una cosa que ahora está muy de moda, pero que llevo cierto tiempo comentando o pensando, ¿no? La única manera de que estos señores dejen de darle a la maquinita o imprimir con la tecla es que aparezca la inflación, porque aunque digan que lo van a tolerar, yo no me lo creo. En cuanto efectivamente la inflación se mantuviera durante un cierto tiempo, pues cambiarían directamente de discurso como hacen tan a menudo. Y ahora vamos a intentar averiguar si va a haber inflación o no. Zimbabue tuvo un 210 millones por 100 de inflación en el año 2000, Venezuela tuvo un 3000% el año 2020. Pero la FED nos dice que no hay ningún problema, así que todos tranquilos. En mi opinión, hay 4 cosas que tenemos que mirar que pueden hacer que la inflación vuelva. Y que vuelva de manera estable, porque yo sí creo que va a haber un repunte de la inflación, lo que no sé es si va a ser estable. Pero las preguntas que hay que hacerse son las que están en esta diapositiva. El proteccionismo, que ya estaba con Trump antes de la pandemia, se va a incrementar como medida de seguridad nacional. Las supply chains que están tan afectadas, aquí se ve, ¿no? Renault tiene que parar, en fin, hay bastantes empresas y actividades con problemas en la cadena de suministros. Si esa destrucción permanente, si esa destrucción en las cadenas de suministro va a ser permanente o no. Yo creo que en la mayor parte no va a ser permanente. Sin embargo, sí puede haber una destrucción de oferta permanente. Va a abrir la ferretería de al lado, el cine que cerró va a volver a abrir, el gimnasio que cerró va a volver a abrir. Es decir, los hoteles, puede que haya, las compañías aéreas, puede que haya una destrucción de oferta. Si hay una destrucción de oferta y vuelve la demanda y vuelve con fuerza, va a haber un incremento de precios bastante más importante del que esperamos ahora mismo. Luego está la cuestión de Carpe Diem. ¿Vamos a volver a los años 20? ¿Vamos a volver a gastar como hemos pasado miedo? Y todos hemos pasado miedo, yo desde luego he pasado miedo. ¿Vamos a volver a intentar irnos de fiesta permanentemente? ¿Vamos a comprarnos aquello que teníamos pensado comprarnos cuando nos retiráramos, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso también supone un incremento de demanda. Y finalmente, la ecuación de Fisher de la teoría cuantitativa del dinero, el famoso M por V igual a P por T. Esa V, que ven ustedes ahí en rojo,
Es lo que no funciona en la trampa de la liquidez. Puede usted llevar lo que le ha pasado a Japón durante tanto tiempo. Puede usted llevar el caballo a la charca, pero no puede obligarle a beber. Con lo cual, la V, que para mí es el crédito al sector privado, si se empieza a reactivar, como ha habido un incremento de M, que ya lo hemos visto, esa era la línea vertical que había antes en el gráfico, pues es muy posible que haya un incremento de precios. O sea que yo creo que aquí hay dos cosas a vigilar. Básicamente, si el crédito privado se recupera de una manera importante y si hay o no una destrucción de oferta que implique una subida de precios por ello. Hay algunas otras transparencias, en la que me detendré es en esta, en la de los precios de los alimentos. Esta sí es importante. Los precios de alimentos base 100 febrero de 2020 han subido un 18, una media agregada. Unos han subido más, otros han subido menos y luego les aplicamos los pesos que correspondan. Han subido un 18% en un año. Bueno, esto es muy importante. Es decir, la parte de la cesta de la compra es la que más afecta a la parte de la población que tiene menos recursos, porque es la que más proporción de su renta dedica básicamente a comer. Cuando esto se desboca es cuando se producen las guerras. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, digo que esto hay que vigilarlo y es un tema muy importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Al final lo importante es, ¿queremos inflación? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Porque otra parte de este matrix de los bancos centrales y de los gobiernos es que nos dicen que queremos inflación y que además es el 2, no es el 1, no es el 4, no es el 3,5, es el 2, que es una cifra mágica. ¿Pero a quién beneficia la inflación? Básicamente el que está endeudado, que es lo que llevan promoviendo los bancos centrales prácticamente desde 2006, si no desde 2000. Que es favorecer el endeudamiento y castigar el ahorro, la represión financiera. Lo que pasa es que eso, en mi opinión, es una receta muy mala para el futuro, además en un momento muy complicado, como hemos visto anteriormente, y perjudica a todos los demás. La inflación es un impuesto, Goroba, que no nos digan que es una cosa buena. Yo, como consumidor, estoy encantado de que los precios no suban, encantado incluso de que bajen. En mercado solo me voy a detener en esta, y es... El gráfico más importante es este. Va a romper los tipos de interés más importantes del mundo, los del bono americano de 10 años y a 30 años, estas líneas de tendencia, porque si lo rompen será porque el mercado estima o ya es patente una vuelta de la inflación permanente, no simplemente coyuntural. En cuanto a las burbujas, luego hay unos artículos que les recomiendo en mi última diapositiva, pero no me quisiera detener mucho en esto porque ya ha sido tocado. Solo en la del Bitcoin. Y no hablaré tanto del Bitcoin como de las criptomonedas. O sea, ¿el Bitcoin qué es? El Bitcoin al final empieza en el año 2009. Un señor escribe lo que se llama un white paper, Nakamoto, que era un sistema de pagos P2P, peer-to-peer. O sea, no estaba diseñado para esto, o a lo mejor sí, pero inicialmente no era así. Y lo que es que cada 10 minutos, con tecnología blockchain, se le añade un eslabón a esa cadena. Y el premio por el que consigue acertar por el que rellena ese eslabón, son los bitcoins. En 2009 eran 50 por cada eslabón, hoy son 6,25. Desde mayo de 2020 hasta mayo de 2024, que pasarán a ser 3 y pico. Al final lo que importa, y por eso está subiendo el precio, es que la oferta está limitada. Pero, en mi opinión, todavía no es dinero. Aunque desde mi punto de vista, es un oro digital. El fiat money es un dinero que está respaldado por los gobiernos que están haciendo lo que yo llamo guarrerías monetarias, y el mercado está buscando una alternativa de un dinero que está en el espacio virtual, que son las criptomonedas, que están respaldadas por el mercado, no por los gobiernos. Y eso es muy importante. Por eso yo creo que están aquí para quedarse, independientemente de que India
Turquía las cancelen. Creo que no es un medio de pago aceptado, creo que sí puede funcionar como reserva de valor, no como unidad de medida porque tiene mucha volatilidad y para mí desde luego tampoco transaccional en este momento. Tiene además otros problemas como es la custodia del activo. Por su propia naturaleza de anonimato, no es como los bonos y las acciones que JP Morgan dicen que yo tengo allí depositadas unas acciones, sino que como es anónimo nadie puede decir que yo tengo unos bitcoins determinados. Eso lo hace difícil para un inversor retail o para, diría, la gran industria de la inversión, fondos, etcétera, etcétera. Y finalmente voy a entrar en la parte de la pregunta del millón, como decía al principio, que es si se puede vivir del trading. Y yo digo que sí se puede vivir del trading, pero hay, primero, la evidencia es que hay poca gente que lo consigue, no más de un 20-25% de los que lo intentan, y luego hay que seguir unas reglas que en mi opinión son importantes. Lo primero que quisiera hacer es una disquisición casi semántica o aclaración. El trader frente al inversor. El trader está muy mal visto, es una persona que no se ha formado y que básicamente va como al casino de los mercados y sin embargo el inversor es un señor con chaqueta y corbata que invierte, que tiene unos modelos y que es como muy respetable. Pues bueno, yo creo que eso hay que eliminarlo. El trader es tan respetable como el inversor y hay traders que tienen éxito y inversores que lo tienen y viceversa. Y traders que no, inversores que tampoco. La diferencia para mí está en qué tipo de mandato tengas. Si tienes un mandato total return, que es el que tienes en las tesorerías, el que yo he tenido toda mi vida, en las tesorerías y en los hedge funds, pues eres un trader, porque además tienes que conseguir resultados todos los años, con lo cual tu horizonte temporal es mucho más pequeño. El long only no, el long only tiene un horizonte temporal mucho más largo. Y además los instrumentos que se utilizan son distintos, mucho más cash de acciones y bonos gubernamentales y privados en el caso de inversores y menos derivados. Si quisiera hacer, bueno, por lo menos pintar, no extenderme demasiado en esto, pero por lo menos pintar lo que yo creo que hay que hacer. Lo más importante de todo es ser agnóstico. Es decir, no, yo esto lo hago fatal, porque como yo tengo unas convicciones muy fuertes en macro, pues digo, bueno, esto no puede ser, no compro esto porque esto es imposible, etcétera, etcétera. No, yo creo que lo que hay que hacer es lo que dicen estos señores, que no hay que juzgar lo que hacen, sino ver la causalidad de las cosas que están haciendo. Aún así, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, comprar bolsa a estos niveles, me cuesta mucho, vamos, no lo he hecho ni lo voy a hacer, comprar bonos europeos a estos niveles. Pero en realidad esto es muy importante tratar de hacerlo, ser agnóstico. Y luego ocuparnos de estos 6 puntos que digo yo. Lo más importantes serían los 3 primeros. Tenemos que gestionar el riesgo. Y para gestionar el riesgo no hay que ser ni matemático, ni económetra, ni muy sofisticado. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuánto puedo perder? No necesitas VAR, ni matriz de varianzas covarianzas, ni cosas nada complejas. ¿Cuánto puedo perder? ¿Y cuánto quiero ganar? En principio yo creo que hay que buscar el riesgo asimétrico, es decir, que no puedo perder más de la mitad o de un tercio de lo que quiero ganar. Y iniciar las operaciones cuando efectivamente, en tu opinión, tus posibilidades de ganar son el doble o el triple que las que perder. El segundo, y este es un punto muy polémico, stop loss. Bueno, yo soy un absoluto fan del stop loss, me he equivocado muchísimas veces en mi vida. No digo que a diario, pero me equivoco todos los meses. Si no tuviera stop losses, muchas de esas pérdidas hubieran sido mucho más grandes y a lo mejor no hubiera podido seguir haciendo mi actividad. Creo que es esencial ponerse un límite de pérdidas. Yo sé que en los long only esto no es así y lo respeto y además tengo muchos amigos en esa parte que son unos profesionales extraordinarios. Tienen un mandato más fácil que el nuestro, que el de los traders, que es ganar en cualquier entorno. Luego, ¿qué activo elegimos? También es relevante, está relacionado con gestionar el riesgo. Estadísticas de lo que hacemos y elegir bien la plataforma de trading es muy relevante. Y también estudiar, leer e informarse.
Y digo sin pasarse, ¿por qué digo sin pasarse? Porque hay que estar horas en el mercado, viendo la pantalla, viendo lo que se llama el price action, cómo funciona, cuál es tu feeling. Quisiera pasar un poco de prisa en esto, sobre todo en las primeras que he dicho. A la hora de gestionar el riesgo, empecemos por lo más fácil. Vayamos a los que tienen menos riesgo. En mi época estaban los futuros a 3 meses de tipo de interés, ahora como están todas y no se mueven nunca, pues tiene menos interés. Pero no vayamos a vender opciones apalancadas estructuradas, porque no tiene mucho sentido. El riesgo asimétrico es lo que hemos hablado, no siempre hay que estar en el mercado. Saber estar fuera del mercado es tan importante como saber estar dentro. Muchas veces no tienes que estar y además usas lo que me gusta llamar el uso del capital mental. Es decir, al final hay que estar fresco para enfrentarse a esto. Y si una cosa no crees que tiene un buen retorno esperado, pues no lo empieces. En cuanto a stop loss, yo sé que es difícil porque es reconocer que te has equivocado. Y porque además es emplear una disciplina muy incómoda muchas veces. Pero al final la pregunta es, ¿se trata de tener razón, que combina bastante con lo de agnóstico, o de ganar dinero? Se trata de ganar dinero. Luego, intentemos evitar que tener razón sea lo que nos dirija en los mercados, sino que nosotros vamos a ganar dinero. ¿Qué activo elegimos? Renta variable, renta fija, divisas, commodities, instrumentos, lo hemos comentado. Y importante también es elegir una buena plataforma de trading, por 2 razones. ¿Cuáles son los costes transaccionales? Si uno va a estar muy activo en el mercado, al final de año tiene bastante importancia en tu P&L. En cuanto a estadísticas de lo que hacemos, está íntimamente ligada a la anterior, es lo que te comentan. Yo utilizo estas páginas para informarme todos los días, Zero Hedge, Business Insider, Bloomberg, MarketWatch y otras que hay en el mercado. Hay suscripciones, algunas baratas, recomiendo especialmente la de Molding. GaveCal es más cara, Real Vision es aceptable. Real Vision tiene mucho contenido en criptomonedas y en todo el mundo digital. NetDavis Research es fantástico, pero es muy caro. Y análisis técnico, bueno, uno está en esta casa, que es Pablo Gil. Yo sigo a 3, básicamente Riesner, que fue el analista técnico jefe de UBS muchos años, que es un tipo extraordinario. Pablo Gil es fantástico y Ramón Bermejo también es una persona que hay que tener en cuenta. Estos son los artículos que les decía que estaban en la diapositiva. Uno se refiere a tecnología, el otro es lo de la burbuja, se lo recomiendo también. Y el último es sobre información de Bitcoin, que es muy interesante. Y yo con esto ya he terminado y estoy encantado de recibir sus preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por este ratito. Ya tengo varias preguntas, así que disparo, si te parece. Venga. Nos pregunta la audiencia en las redes sociales. Has mencionado que con los tipos negativos las valoraciones se vuelven imposibles. En ese caso, ¿cómo evaluar entonces en bolsa si algo está caro o algo está barato? Bueno, precisamente por las métricas. Se puede evaluar exactamente igual. Lo que pasa es que cómo haces un descuento de flujos. Esa precisamente no puedes utilizarla, pero métricas de otro estilo sí puedes hacerlo. Comparables con respecto a tipo de interés. Me gusta más mirar los agregados que compañías individuales. Y son todos los gráficos que están en mi presentación de valoración de mercados y que también ha presentado previamente Pablo Gil. Has hablado de criptomonedas, ¿verdad? Que te hemos estado escuchando, pero bueno, pues nos vuelven a preguntar cuál es tu opinión acerca de este mundo de criptoactivos, de criptomonedas. Pues mira, yo no tengo una opinión muy fundada porque es un tema bastante complejo. Yo llevo intentando entenderlo durante bastante tiempo. El link que ponía en la presentación yo creo que es muy interesante. El jueves pasado dio una charla en la Fundación Sicomoro su presidente sobre las criptomonedas y también creo que es interesante acceder a ella, pero yo creo que está aquí para quedarse. Es decir, que es, como decía, es una especie de dinero virtual, un oro virtual en un espacio nuevo que es el espacio digital y que básicamente trata de eludir el control de los gobiernos.
por todo lo que están haciendo. O sea que yo creo que están aquí para quedarse. Hay un problema con el Bitcoin que es el ingente consumo energético que tiene. Y de hecho están apareciendo nuevos modelos en los que no es necesario minar con esa intensidad energética y que posiblemente tengan también futuro. Pero yo creo que han llegado para quedarse, independientemente de que a los bancos centrales y los gobiernos no les gustan nada, porque claro, va contra su modelo de intervención. Bueno, ahora algunos bancos centrales, sobre todo lo estamos viendo en los últimos días, el Banco Central chino, que quizás es el más adelantado, ya está con el yuan digital. Se habla mucho del euro digital también. Claro, el tema digital no es exactamente así, porque no sería anónimo. Entonces el yuan digital es en ese espacio digital del que hablaba, o pero virtual, controlado por su banco central. pero controlado por su banco central. Realmente yo tampoco sé muy bien lo que es el yuan digital o el euro digital. Es el que yo utilizo cuando pago con mi tarjeta de crédito. Eso es lo que nos tienen que contar. Claro, están pensándolo. Claro, el Bitcoin sí es totalmente diferente. Es anónimo. Nadie puede meterle mano. Venga, más preguntas. Has dicho que no comprarías bonos. ¿Tampoco si son de renta fija corporativa? Vamos a ver, normalmente los bonos de renta fija corporativa lo que tienen es un spread sobre los gobiernos. Con lo cual, como los gobiernos están artificialmente hinchados por la ingente cantidad de compras que están haciendo los bancos centrales, en tipo absoluto también está muy bajo. Y luego hay que medir el riesgo de impago de esas compañías. Aunque hay algunas que, en mi opinión, tienen mucho mejor riesgo que los gobiernos. Yo prefiero comprar bonos de Telefónica que bonos del gobierno español. Bueno, más claro el agua. Venga, también decías que... No, no es del gobierno español, es del Estado español, perdón. Del Estado. Vale. Decías que hay que leer e informarse, pero sin pasarse. Ya nos estabas justo al final de tu ponencia dando algunas fuentes, decías Bloomberg, MarketWatch, ¿verdad? Me preguntan por más fuentes o, bueno, pues quizá dentro de ellas, ¿qué partes lees más? ¿Qué partes te gustas más? ¿Cuáles recomiendas? Bueno, yo como soy un poco contrarian, como se ha podido ver, a mí Zero Hedge me encanta, porque no es solo finanzas, sino que es economía, es política y tiene siempre un punto un poquito en contra de lo establecido. Pero luego es cuestión de bucear. Yo he puesto las que realmente uso. Yo no uso muchísimas. Después de tantos años, al final uso unas cuantas y también las voy cambiando. También nos preguntan por mercado de materias primas y nos preguntan especialmente por el oro. Si tendrías oro en este momento y qué perspectivas tienes para este activo. Yo tengo oro. O sea, que sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque tengo y yo creo que subirá. Subirá en casi cualquier escenario. Quizá un escenario en el que no subiera es que mañana se reúnen todos estos señores de la jeringuilla de intervención, Yellen, bueno, Yellen ya no está, los otros. Bueno, ahí en el tesoro. Bueno, exactamente, está híbrido, ya no disimulan. Y dicen, no, vamos a retirar todo esto con este calendario. Entonces, sí, el oro yo creo que cae estrepitosamente. Pero eso le doy bastante poca probabilidad. No. Y si el escenario es que estos señores les atan las manos porque viene la inflación, pues el oro también va a funcionar bien. Vale, o sea que oro... A mí sí me gusta. Tengo poquitas cosas, pero una de ellas es oro. Vale. Bueno, has hablado, al igual que Pablo Gil, de las locuras de los bancos centrales. ¿Qué se hubiese podido hacer si no inyectar ayudas a las economías? Claro, esa es muy buena pregunta. Yo no digo que en una situación de estrés no se... especialmente en de la pandemia, no se inyecte dinero a la economía. Lo que me preocupa es que esto ya es permanente, que es el modus operandi, que no hay ningún calendario de salir cuando las cosas mejoren, que no hay ningún proyecto de reformas incorporadas. O sea, no estoy en contra de las intervenciones per se. En el 2008 fue necesario, especialmente cuando Lehman cayó. El problema es que se convierten en permanentes. Esa es mi crítica. ¿Y cómo, bueno, esto ya pregunta mía, ¿vale? ¿Cómo desescalar esas medidas de los bancos centrales? Porque es lo que tú decías, se convierten en permanentes, pero claro, si lo deshacemos, te recuerdo el Taper Tantrum 2013, que se ha hablado mucho también últimamente, no sé, ¿cómo cambiar la tortilla? Pero la pregunta es, ¿hay que hacer cosas que sean buenas para los mercados o hay que hacer cosas que sean buenas para la economía?
O sea, el problema es que no caiga el SP500 se ha convertido en el objetivo número 1 de los ministros de Economía y de los banqueros centrales. Pero es que no, eso no importa. Lo que importa es cuánta gente tiene empleo, cuáles son sus rentas, cómo mejoramos el capital humano de los países, cómo invertimos en educación e infraestructuras, cómo nos digitalizamos, cómo entendemos lo que es ese universo virtual. Eso es lo que es importante. Y si se tiene que caer el SP500, que se caiga. Pero es que hemos convertido los mercados en el eje de política económica y eso es un error garrafal. Están presos, realmente están presos por esta razón. Bueno, también nos está viendo hoy gente que está empezando, ¿no? Entonces, nos preguntan, para alguien que empieza en inversión, ¿algún consejo especial? Yo creo que lo he comentado, igual se me ha pasado, que empiecen poco a poco y que tengan claro, ex ante, cuál es su nivel máximo de pérdidas. Porque una vez que entras en la espiral de perderte, acabas poniendo nervioso, pierdes tu objetividad y empiezas a lo que yo llamo promierdar, que es que empiezas a comprar más abajo y más abajo y más abajo y al final tienes una bola que no puedes digerir. Creo que hay que ser muy estricto, poner el stop loss ex ante, antes de iniciar la operación, y ponerlo automáticamente en la máquina, que se puede, no tocarlo. Y luego ir poco a poco. Eso es clave. Y luego conocerse a sí mismo. ¿Con qué estás más cómodo? ¿Qué se te da mejor? Para eso sirven las estadísticas. Y Francisco desde YouTube nos pregunta por último, ¿qué opina del trading algorítmico? Bueno, sí, también es una pregunta muy interesante. Lo que trata el trading algorítmico o los sistemas de trading automáticos es evitar la emoción del ser humano y, por tanto, sistematizarlo de alguna forma. Yo en algún momento de mi carrera lo he intentado con gente especialista en inteligencia artificial y el problema es que funciona hasta que deja de funcionar. ¿Y por qué digo esto? Porque los sistemas de trading automáticos lo que tratan de identificar es un patrón de comportamiento de los precios en lo que sea. Y el problema es que el comportamiento, esos patrones de comportamiento varían en el tiempo. Entonces, el sistema que tú has utilizado funciona y deja de funcionar de repente sin previo aviso. Renaissance es un ejemplo muy bueno de esto. Un fondazo que ha ganado muchísimo dinero y que lleva unos años haciéndolo fatal. Y cuando lo haces mal, lo haces muy mal. Porque no puedes intervenir, es la máquina la que lo hace muy mal. Entonces te van todos los inversores. Bueno, pues Juan Manuel Mazo, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, muchísimas gracias por tu exposición, por responder a las preguntas de la audiencia. Así que nada, pues que pases muy buena tarde. Muchísimas gracias a vosotros.